Pues buenas tardes a todos. Hoy estamos con Alberto Muñoz, un incondicional de RoboTrader. Desde la primera edición está con nosotros apoyando la iniciativa. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Es el primero de esta serie que ahora está muy en boga de trading en criptodivisas. Y para no robarle más tiempo, pues ya os dejo con Alberto. Pues muchas gracias, Eduardo. Como bien dices, incondicional efectivamente de una gran iniciativa como es RoboTrader. Y bueno, pues efectivamente hoy vamos a hablar ni más ni menos que de estrategias de trading para criptomonedas. Yo creo que, Eduardo, estarás de acuerdo conmigo en que ya tocaba, era el momento, ¿no? Llegábamos tarde Sí, sí. incluso. Tengo que disculparme aquí en RoboTrader públicamente, ¿no? Porque yo no se me olvidará, si no recuerdo fue el año 2012 o 2013, la edición de ese año, que alguien en el público me preguntó, Alberto, ¿y eso del Bitcoin qué es? ¿No? ¿Y qué te parece? ¿Tú crees que eso va a tener futuro? Y yo, además está grabado en los vídeos de RoboTrader, muy alegremente dije, nada, eso no tiene futuro, no tiene respaldo en ningún banco central, no llegará a ningún sitio. Bueno, ya sabéis que los judíos conversos son los peores y yo soy un judío converso a muerte. Es decir, he pasado de aquello que afirmé en su momento, que es verdad que, claro, en 2012 Bitcoin no lo conocía ni Dios, o muy poca gente, ¿no? Cuatro frikis, como quien dice, a lo que se ha convertido hoy, ¿no? ¿Quién nos iba a decir, ¿no? Que PayPal iba a aceptar Bitcoin, ¿no? Que iba a servir en grandes crisis para salir de algunos problemas, ¿no? Como fue incluso la crisis del 2012 que vino después y demás, ¿no? Por el tema de Grecia y todo lo que pasó. En fin, muchísimas cosas que, como sabéis, han pasado con Bitcoin y con el mundo de las criptomonedas, tokens no fungibles, contratos inteligentes. Hay tantísimas utilidades, tantísimas herramientas, ¿no? Que yo creo que en fin, era ya el momento, ¿no? De hablar aquí en RoboTrader. Bueno, eso sí, antes de empezar, muy importante, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que fundamental, por favor, que se acabe este conflicto ya, sea de quien sea la culpa, tenga razón quien la tenga, por favor, que se acabe la guerra porque ya estamos viendo las noticias, todos somos conscientes de que, en fin, estamos viendo una época muy triste de todo esto, el tema de refugiados, de gente muriendo, de gente sufriendo, ¿no? En fin, no se lo deseamos esto a nadie y espero que se resuelva pronto, ojalá, ¿no? Desde aquí mi deseo y bueno, tenía que decirlo, básicamente. Muy bien, ahora sí dicho esto, voy a quitar mi cámara para no molestaros, ¿vale? Y seguimos. Vale. ¿Por qué vamos a hablar de criptomonedas y de estrategias con criptomonedas aquí en RoboTrader? Bueno, pues básicamente, y aunque no os lo creáis, las criptomonedas son un mercado relativamente nuevo, muy especulativo, como ya sabéis, se mueve muchísimo, tiene un nivel de sofisticación por parte de los inversores que participan en él menor al de otros mercados. Eso lo podemos coger con pinzas, es decir, no todos los inversores que participan en criptomonedas son ignorantes, ¿no? De los mercados. Es más, hay gente con muchísima preparación y mucha programación, pero es verdad que tampoco es la gran mayoría. Y es verdad que es un mercado también el de las criptomonedas en el que hasta hace poco no participaban inversores institucionales. Tenemos que pensar que el famoso ETF del Bitcoin, y además que está referenciado a futuros, pues realmente lleva un año, como quien dice, no funcionando. Es que no lleva, bueno, no llega ni un año, lleva unos meses, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente el acceso por parte de los institucionales a este tipo de mercados era muy limitado hasta hace poco, ¿no? Y ahora poco a poco está ganando cada vez más fuerza y más tracción. Luego, junto a estos dos hechos que os comento aquí, está también la complejidad de, digamos, estimar o calcular un fair value, es decir, un precio objetivo, por decirlo de alguna manera, de los criptoactivos. Nadie, a día de hoy, yo creo que los que estáis en el chat, si os atrevéis podéis ponerlo, pero yo personalmente no me atrevería a decir un precio más o menos aproximado que debería tener Bitcoin, ¿no? Es verdad que por ejemplo, una empresa, ¿no? Yo qué sé, un Coca-Cola, un Boeing, un Bank of America, pues uno coge los beneficios, los activos, etcétera, y puede hacer una estimación más o menos de por dónde podría andar el precio objetivo, ¿no? Más o menos, al menos tener una referencia, un precio aproximado. En el caso de las criptomonedas, yo creo que esto es muy difícil, por no decir casi imposible. Y claro, de este hecho de que no es posible, digamos, determinar un fair value de las criptomonedas, también ello da lugar a ineficiencias en su valoración, ¿no? Pues es muy fácil tanto excederse en el precio como quedarse corto, ¿no? Porque no tenemos realmente una referencia ni un punto de equilibrio donde pueda estar más o menos el precio en cada momento. Entonces, bueno, todo esto
da lugar, como os digo, a ineficiencias, a volatilidad, etcétera. ¿Todo esto a qué nos lleva? Bueno, pues a que hoy, por un lado, en esta presentación vamos a ver, por un lado, lo que se denominan stylized facts, ¿vale? O hechos estilizados. Ahora os explicaré un poco lo que es eso. Básicamente vamos a analizar desde un punto de vista estadístico los rendimientos de las criptomonedas y, por otro lado, vamos a poner a prueba algunas estrategias típicas, ¿no?, de este mercado, que se suelen decir en los medios, ¿no? Es que esta estrategia, etcétera, pues funciona de esta manera, da rendimientos. Bueno, pues vamos a ver si eso es verdad o no y ver qué resultados tiene. Vale, veo que Dionisio comenta, lo mismo pasa con el oro. ¿Cuál es su fair value? Efectivamente, ahí depende, bueno, puedes estimarlo quizás usando por un lado sus reservas, la demanda, tipo de productos que se fabrican con oro, etcétera, ¿no? Ahí tienes quizás algo más de referencia, pero efectivamente también es complicado. Estoy de acuerdo en parte. Vale, pero sobre todo, ¿por qué vamos a hablar hoy de criptomonedas? Pues porque, y aquí pequeño chascarrillo, aquí se holdea con cojones. Vale, no supongo que habéis visto el vídeo de este youtuber, ¿no? Que da igual lo que pase con el mercado, que hay que comprar siempre Bitcoin. Bueno, no, pues aquí todo lo contrario. O sea, esto es el pequeño chascarrillo que os quería meter, pero ni mucho menos hay que pensar de esta manera, ¿vale? Aunque sí que es cierto que, vista la trayectoria de Bitcoin, alguien que acumule indefinidamente Bitcoin en algún momento rebota, oye, te haces un 50 o un 100% fácilmente. No te digo que no, pero eso no es evidentemente trading cuantitativo ni es serio, ¿vale? Ok, ahora sí, comenzamos con la parte de hechos estilizados. Una curiosidad, para los que no lo sepáis, el término hechos estilizados es del año 61, de 1961, ¿vale? Lo implementa el economista Kaldor, Nicolás Kaldor. Básicamente dijo que los hechos están registrados por los estadísticos, ¿vale? Y que siempre están sujetos a muchas calificaciones, ¿vale? Pero básicamente digamos que los teóricos tienen que trabajar con una visión estilizada, un stylized view, ¿vale?, de los hechos, ¿vale?, a partir de esos datos estadísticos, buscando, pues eso, tendencias amplias e ignorando los detalles individuales. De ahí viene eso de llamarle, ¿no?, stylized facts o hechos estilizados a características que se repiten, ¿no?, que se muestran, se presentan en diferentes sitios, series de datos, etcétera, ¿no?, de forma empírica. Concretamente, os pongo ahí una definición ya más concreta, y es que un stylized fact o hecho estilizado son aquellas propiedades estadísticas que parecen estar presentes en muchos rendimientos empíricos de los activos financieros. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque, hombre, esto es verdad que digamos que es trabajar por inducción, ¿no? Dices, bueno, observo muchas series de activos financieros, en concreto de sus rendimientos, y veo que hacen lo mismo todos más o menos, pues esto es que hay una pauta, ¿no? Es probable que haya una pauta. Puede que nos equivoquemos, que quizás nos esté engañando la vista o que sea casualidad que haya 200 series o 500 series que todas hagan lo mismo, pero es poco probable, ¿de acuerdo? Entonces, conocer estas pautas, estos comportamientos estadísticos, nos dan un poco pistas para crear modelos que representen su dinámica, ¿vale? Si queremos captar o replicar las propiedades estadísticas que vemos en el mercado, pues deberemos tener en cuenta este análisis. ¿Qué vamos a ver aquí en esta presentación? Bueno, hay muchísimos stylized facts, digamos, apuntados en la literatura financiera, pero vamos a ver algunos de los más típicos, de los más conocidos, ¿no? Y sobre todo lo que vamos a ver es si lo que sucede en los activos financieros tradicionales, ya sea acciones, índices, etcétera, se cumple también en los mercados de criptomonedas. En particular, vamos a analizar si existe asimetría de ganancias y pérdidas. Esto es un fenómeno interesante, ahora os explicaré lo que es. Vamos a ver si la distribución de sus rendimientos presenta no normalidad y curtosis, si hay colas gruesas, colas fat tails, ¿vale?, en las distribuciones de rendimientos. Vamos a ver si hay ausencia de autocorrelación en los rendimientos, pero a cambio hay autocorrelaciones positivas en los rendimientos al cuadrado y absolutos. Vamos a estudiar, al hilo de esto último, si hay formaciones de clústeres de volatilidad, y también vamos a estudiar el conocido como efecto apalancamiento o leverage effect, que básicamente nos indica la correlación, es cuando aparece correlación negativa entre rendimientos y volatilidad. Vale. Dicho esto, os voy a explicar con un breve ejemplo cada uno de ellos desde el punto de vista de la literatura financiera tradicional, ¿vale? Y luego lo vamos a ver en criptomonedas con más detalle. El primero, aquí tenéis
asimetría de ganancias y pérdidas. Esto es en el SP500. ¿Vale? ¿Qué nos dice ese gráfico? Bueno, pues lo que está en color rojo, lo que nos dice es el número de días que se tarda en obtener una pérdida, en este caso del 5%. Mientras que lo que está en color azul es lo que se tarda en tener una ganancia de al menos el 5%. ¿Cuántos días se tarda? ¿No? Entonces ahí vemos claramente esa simetría. Fijaos, en el caso de los puntos rojos, lo que nos está diciendo básicamente es que aproximadamente tardamos más o menos unos 10 días en tener una pérdida del 5% y sin embargo aproximadamente tardaríamos unos 24 días, lo que más, ¿vale? Es lo más habitual, tardar 24 días en tener una ganancia del 5%. Es decir, las ganancias y las pérdidas se producen a velocidades diferentes, como podemos ver, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto sucede en los índices, pero fijaos, en las acciones no sucede. Es curioso, ¿verdad? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? ¿A alguien se le ocurre una explicación para este fenómeno? Ahí tenéis el gráfico, por cierto, de Boeing y de General Electric. Y ahí podéis ver, pues eso, que más o menos, día arriba, día abajo, se tarda lo mismo en tener una ganancia que una pérdida, en este caso, era de 5% también, me parece, sí. ¿Qué se os ocurre? Podéis comentar por el chat. ¿Nadie se le ocurre una explicación? ¿Nadie se anima? Bueno, pues la explicación es sencilla, ¿vale? Básicamente se debe a que las subidas en en las acciones no se producen de forma simultánea. Suele haber desfases, acciones que suben más lentas, otras que van más rápido, etcétera. Sin embargo, cuando hay caídas en los mercados, las caídas son totalmente simultáneas, ¿vale? De tal forma que todo el mercado a la vez suele caer de golpe, ¿vale? No suele, quitando alguna acción muy puntual, todo el mercado cae de golpe. Y eso explica por qué se producen de forma más rápida en menos tiempo las caídas que las subidas, ¿vale? Esa es básicamente la explicación de la simetría de ganancias y pérdidas en índices, pero no en acciones. Vale, continuamos. Otro fenómeno que os comentaba, la presencia de no normalidad, elevada curtosis y colas gruesas en las distribuciones de rendimientos. Ahí os he puesto el ejemplo del IBEX 35. Veis que la distribución de los rendimientos es mucho más apuntada, que es esto azul, que una normal, que es lo que está en rojo. Y luego si hacemos zoom en la cola de la izquierda, por ejemplo, podemos ver que hay rendimientos que no podrían darse nunca en una distribución normal, que son superiores a lo que se ve en la cola, ¿vale? Se salen por arriba de lo que tendría que ser cero, que es donde ya convergen las colas de la normal, ¿vale? Es decir, que se pueden dar fenómenos extremos mucho de forma más habitual que en una normal que nunca se daría. Vale, continuamos. Otra herramienta que se utiliza mucho para analizar los stylized facts o hechos estilizados es la función de autocorrelación, ¿vale? Y con ella vamos a hacer un poquito de juego. La función de autocorrelación tenéis en la fórmula, ¿vale? Básicamente lo que buscamos, resumiendo mucho la fórmula, que la tenéis técnicamente, es básicamente el cociente entre la covarianza entre la serie temporal y la serie temporal retardada cada periodos, que es lo que tenéis ahí, ¿vale? Partido de la varianza de la serie. Digamos que buscamos la correlación y la escalamos por la varianza. Básicamente esa es un poco la idea, ¿de acuerdo? Y con esto, pues analizamos un poco, digamos, el efecto que hay a largo plazo de los retardos de la propia serie, ¿no? Si afecta al futuro, si no afecta, etcétera, ¿vale? Entonces, uno de los fenómenos que se observa en los rendimientos de las series financieras tradicionales, ahí tenéis, por ejemplo, el gráfico de Microsoft, es que quitando el primer palote, que evidentemente la serie consigo misma sin retardos tiene correlación 1, esto no tiene mayor trascendencia, pero aquí sí que tenéis que a diferentes retardos pues hay una pequeña oscilación, pero que en su mayoría, como podéis ver, muchos de ellos no salen de las bandas de significación, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que generalmente no hay una autocorrelación clara a corto plazo, sobre todo, ¿vale? De los rendimientos de las acciones, como podéis ver en este caso. Sin embargo, en el caso de las autocorrelaciones de los rendimientos al cuadrado
y de los rendimientos absolutos, que para los que no lo sepáis, tanto los rendimientos de una serie porcentuales elevados al cuadrado como los absolutos están representándonos, midiéndonos de alguna forma la volatilidad de los rendimientos, ¿vale? Digo, para que tengáis más o menos en mente. Bueno, pues presentan autocorrelaciones positivas en la mayor parte de activos financieros, ¿vale? En el caso de Microsoft, que os estoy poniendo de ejemplo, aquí podemos ver que descartando el primer palote, todas las autocorrelaciones que veis ahí están por encima y son positivas y están fuera de las bandas. Luego son significativas, es decir, se mantienen bastante en el tiempo, además, como podéis ver, ¿vale? Vale. Esto es lo que nos explica precisamente la formación de clústeres de volatilidad. Es decir, que cuando aumenta la volatilidad, generalmente hay un periodo en el cual se retroalimenta. De tal forma que se forman, digamos, estos grupos que veis aquí, ¿no? De movimientos, de rendimientos, ¿no? Por ejemplo, esto es la crisis de 2008, se ve claramente. Aquí tenemos, por ejemplo, parte de la crisis de deuda de Grecia. Aquí tenemos las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Es decir, esos clústeres de volatilidad se forman porque en el momento que aumenta la volatilidad en el tiempo, se mantiene, digamos, se retroalimenta de forma positiva en el tiempo. Es decir, aumenta la volatilidad y mañana vuelve a aumentar y aumenta durante un periodo de tiempo. Y del mismo modo, cuando baja, también tiende a bajar un poco más en los siguientes días, ¿no? Eso es básicamente la idea que subyace en este comportamiento. Y por último, tenemos el leverage effect, ¿vale? El efecto apalancamiento, que es básicamente que cuando aumentan los rendimientos baja la volatilidad, cuando bajan los rendimientos sube la volatilidad. Este hecho es la clásica relación entre el comportamiento del S&P 500 y del VIX, ¿vale? Ahí tienes el gráfico donde se ve claramente esa relación inversa. Cuando aumenta los rendimientos del SP, pues el VIX, como podéis ver, tiende a bajar y viceversa. Cuando nos metemos en terreno muy negativo en el SP 500, pues el VIX tiende a aumentar. Básicamente lo que estamos viviendo ahora mismo con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Vale. Y ahora la pregunta del millón. ¿Pasará lo mismo en criptomonedas? ¿Qué pensáis? ¿Alguien se anima a decir algo? ¿Qué os esperáis que salga de este experimento? ¿Nadie dice nada? ¿Alguien se anima por el chat? Valentín comenta que no. Tú es que eres un alumno avanzado, Valentín. Bueno, pues va a haber de todo, ¿vale? Básicamente vamos a tener un poquito de todo. Lo primero, antes de empezar esta parte, lo que vais a ver a partir de aquí está hecho con R. Ya sé, Valentín, que te vas a enfadar, que te gusta más Python, pero bueno, está hecho todo con R, ¿vale? Quien quiera el código, me manda un correo, ¿vale? A X-, os lo voy a poner aquí en el chat, por cierto, el correo que no os lo he dicho, x-trader@x-trader.net, ¿vale? Que es el de mi página web. Ahí me podéis escribir para lo que queráis y si queréis la presentación, el código en R, etcétera, lo podéis conseguir escribiéndome ahí. Vale, pues vamos allá. Vamos a ver qué pasa en las criptomonedas con todos estos hechos estilizados. Vamos a ver si se cumplen o no. En primer lugar, la simetría de ganancias y pérdidas. ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? ¿Que se cumple o que no se cumple? ¿Alguien se anima en el chat? Valentín dice que se cumple. ¿Alguien más? Que si solo va a votar Valentín no tiene emoción. Bueno, pues se cumple a medias. Vamos a verlo. Es decir, se cumple, y ahí lo tenéis bien claro, que la asimetría de ganancias-pérdidas al 5% no se cumple, ¿vale? Es decir, ahora lo vamos a ver ya más en detalle en otros gráficos, pero básicamente Bitcoin, Ethereum y Ripple, que son las tres criptomonedas que he seleccionado para hacer el estudio en esta presentación, pues no cumplen la simetría de ganancias y pérdidas. Por tanto, se comportan como acciones, ¿vale? Es decir, decía medias porque podrían comportarse o bien como índices o bien como acciones. Bueno, pues se comportan igual, exactamente igual que las acciones, como podéis ver. Claro, me podéis decir, Alberto, es que el Bitcoin y las criptomonedas se mueven mucho más que las acciones. A lo mejor el 10%, pues la cosa cambia. Bueno, pues vamos a ver que la cosa igual, ¿vale? Más o menos. Día arriba, día abajo, ¿vale? Aquí se forma aquí un máximo, por ejemplo, aquí
para las pérdidas, aquí para las ganancias, vamos, 3-4 días, ¿vale? Básicamente tenéis ahí una información muy interesante para estrategias, y es que tanto las ganancias como las pérdidas de cierto valor se producen en muy pocos días. Esto nos da pie para crear posiblemente a lo mejor algún tipo de estrategia de reversión a la media, ¿no? Cuando hay un movimiento de un 5, un 10%, a lo mejor se frena y a partir de ahí corrige, ¿no? Es bastante probable. Pues eso lo podéis estudiar con esta herramienta. Vale. Y para el caso del 20%, bueno, ahí sí que hay un poquitín de asimetría en el caso del Bitcoin, ¿vale? Esto, digamos que las pérdidas se producen de un 20% a 10 días y las ganancias, sin embargo, estarían ya en el rango de 20 más o menos, aproximadamente, que harían por aquí. En el caso de Ethereum, más o menos, está en el mismo sitio. En el caso de Ripple, pues prácticamente, fijaos, coincide el punto rojo y el punto azul, ¿vale? Para conseguir un 20% de caída o de ganancia se tarda lo mismo prácticamente, en torno a unos 8 días más o menos, ¿vale? Bueno, pues esto sería el primer hecho estilizado. Bueno, seguimos, a ver qué más nos encontramos. Siguiente. No normalidad, elevada curtosis, colas gruesas. Valentín, ya que estás animado, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que sí o que no? ¿Se cumplirá? ¿Pasará este fenómeno en criptomonedas? O quien quiera, vamos, hecho Valentín porque está más animado. Bien, bien, bien visto, vale. Ok, se comporta como las acciones, bueno, sí, o sea, más o menos va a tener el mismo comportamiento y claro, y efectivamente normalidad ninguna, sino, como bien dices, tendremos ahí un punto de partida interesante. Bueno, pues aquí tenéis la distribución del Bitcoin versus una normal. Sí, ¿verdad, Valentín? ¿Te ha gustado lo de la simetría de ganancias y pérdidas? Sí es interesante el estudio. Ya os digo que tengo lo escrito en R, lo puedes pasar a Python perfectamente, es muy facilito. Me lo pedís y os lo paso, ¿vale? Bueno, volviendo al tema, normalidad. Pues bueno, si alguien ve normalidad ahí, por favor que se gradúe de la vista porque no hay normalidad ninguna. Bitcoin es la de color negro, ¿vale? La puntada. Y la azul es la normal, como podéis ver, pues bueno, y de hecho la normal está estirada así porque es que la negra continúa por aquí también. No asoma mucho, nada, hay que hacerle zoom, pero vamos, por ahí hay algún pico. Bueno, aquí tenéis, fijaos claramente cómo sale por encima ya casi del final de la cola derecha y en la cola izquierda pues ni os cuento. Esto en cuanto, sí, efectivamente Valentín, pero si es apuntado ya no es normal. Es que apuntado ya deja de ser normal. Precisamente los test de normalidad todos analizan normalidad, apuntamiento y asimetría, básicamente. De hecho, ahora lo vamos a ver más en detalle. Segundo caso, Ethereum. Esperábamos lo mismo, ¿verdad? Muy apuntada, ¿vale? Sí que es cierto que, claro, estos gráficos nos dicen una cosa, que realmente quitando movimientos extremos, la mayor parte de los precios de los rendimientos, digamos, tienden a estar en torno a cero. Es decir, las variaciones no suelen ser excesivamente grandes. Hombre, si cogemos ya el 60 y pico por ciento más o menos de aquí, pues sí que estaríamos en torno. Esto está en términos unitarios, no por tantos por ciento, sino tantos por uno. Por tanto, bueno, pues entre un menos 10 y un más 10% aproximadamente, que estaría por aquí, pues ahí están recogidos todos los movimientos del Bitcoin y de Ethereum, etcétera, ¿no? Y en el caso de Ripple, pues más de lo mismo. Fijaos, ahí lo tenéis. Bueno, pues esta es un poquito la idea. Por si alguien no lo ve en el plano en 2 dimensiones, pues lo vemos en una dimensión. Fijaos, aquí tenéis los clásicos gráficos QQ, los gráficos de cuantiles, ¿vale? Y ahí veis bueno, pues que para que sea normal, básicamente la distribución, es decir, todos estos puntos que veis aquí deberían estar pegados a la línea recta o lo más pegados posible. Y como podéis ver, sobre todo en el caso de las colas, se empiezan a separar de forma bestial. En el caso de Ripple ya es exagerado, ¿no? Lo que podéis ver aquí. Es muy bestia la separación con respecto a lo que sería a los cuantiles que tendría que tener en una distribución normal. Vale, continuamos. Y ya por último, al hilo de lo que decía Valentín, pues ahí tenéis los estadísticos para las 3 distribuciones. Todo son rendimientos diarios, ¿vale? Este es el estadístico Harke-Vera de normalidad. Todos rechazan la normalidad de la distribución. El skewness es la simetría. Aquí vemos que, bueno, sí que está más o menos centrado en el cero como la normal. Sí que es verdad que las dos partes, la izquierda y la derecha, más o menos tienen la misma densidad. En el caso de Ripple, no. En el caso de Ripple vemos cierta simetría hacia la izquierda. Eso es porque posiblemente ha tenido algún movimiento de la baja más fuerte
que, si no me equivoco, vamos, tendríamos que estudiarlo en el tiempo, pero si no me equivoco se debe a la caída tan fuerte que tuvo Ripple por anuncio por parte de la SEC de que iba a investigar a los de Ripple Labs, ¿no? A los dueños de la compañía por emitir una criptomoneda centralizada, digamos, en esa compañía, ¿no? Consideraron que podía ser una security y que, por tanto, habían violado la normativa de valores de Estados Unidos. Entonces, bueno, eso explicaría en parte esa asimetría de izquierda, en parte ya os digo porque hay más movimientos, lógicamente, que no dependen de eso. Pero donde claramente destaca, y aquí es donde venía yo, ¿no? No hay normalidad por esta excesiva curtosis, excesivo apuntamiento, ¿vale? Son todas leptocúrticas en términos estadísticos, es decir, tienen un apuntamiento mucho mayor que la normal, y eso es por la concentración de valores en torno a cero, ¿vale? En ese sentido, bueno, ya os digo que no vivimos en un mundo normal, en el mundo de las criptomonedas, como cabía esperar y como suele pasar con muchísimos activos financieros. Vale, continuamos. Aquí, dos cuestiones. Ausencia de autocorrelación de los rendimientos normales, ¿vale? En rendimientos en bruto, pero presencia de autocorrelaciones positivas en rendimientos al cuadrado y absolutos. Esto pasaba en las acciones, en los índices. Ahora, ¿qué pasará en criptomonedas? ¿Qué se os ocurre? Valentín, los demás. ¿Se dará lo mismo? ¿No pasará lo mismo? ¿Será parecido? ¿No será igual? Valentín indica que igual. Dionisio, no sé si te animas también. Además, bueno, básicamente es parecido también, efectivamente. Sí, sí, efectivamente. Fijaos, este es el gráfico de la función de autocorrelación de los rendimientos del Bitcoin, quitando el palote inicial, ya sabéis que se tiene que tenerlo en cuenta. Pues sí que, bueno, quitando algún pico puntual, muy puntual y muy a largo plazo, en líneas generales, no parece existir autocorrelación de ningún tipo entre los rendimientos normales, ¿no? Los rendimientos calculados tal cual del Bitcoin. En el caso de Ethereum, más de lo mismo, quitando algún pico muy puntual, no hay nada tampoco, nada significativo, nada saliendo de las bandas, ¿vale? Y si sales muy poquito. Y en el caso de Ripple, pues también lo mismo, ¿vale? Fijaos, sí que tenemos aquí en los primeros retardos unos poquitos valores aquí, ¿vale? Negativos. Ya os digo, esto puede que estuviera relacionado con las caídas estas que hubo en ese momento. Habría que estudiarlo con detalle, ¿no? Pero vamos, básicamente no parece presentar nada significativo. ¿Qué ocurre con los rendimientos absolutos? Pues fijaos, los primeros retardos hasta casi el 100 significativos, luego aquí aparecen de 400 otros tantos retardos significativos, 600 también, es decir, se pueden encontrar digamos, bastante retroalimentación entre la volatilidad pasada y la futura, como podéis ver, ¿vale? En el caso de los rendimientos absolutos de Ethereum, igual, aunque menos marcado, aunque bueno, hay muchos más clústeres pequeñitos, digamos. En el caso de Ripple, también aquí tenemos un montón, sobre todo a muy largo plazo, ¿vale? Tomando los rendimientos al cuadrado, encontramos una cosa muy parecida también. Ahí veis a diferentes retardos, bastantes palotes significativos. En el caso de Ethereum, más de lo mismo. Aquí fijaos, una positiva, aquí hay varias negativas, etcétera, etcétera. Y en el caso de Ripple, pues igual, aquí tenemos también alguna cosa muy puntual para los rendimientos al cuadrado. Recordad, rendimientos en absoluto, en valor absoluto y rendimientos al cuadrado lo podemos considerar una medida de volatilidad, ¿vale? O sea que donde parece que hay chicha, al igual que sucede en los activos financieros tradicionales, es en la volatilidad de los criptoactivos. Vale. ¿Habrá formación de clústeres de volatilidad? Pues sí, claro, hay lógicamente. Si hay autocorrelaciones en los rendimientos al cuadrado, en los rendimientos en valor absoluto, pues también tiene que haber clústeres de volatilidad necesariamente, es bastante probable al menos, ¿no? Y aquí tenéis gráficamente la prueba. Estos son los rendimientos logarítmicos de Bitcoin, ¿vale? Ahí no se aprecia tanto, aunque sí que se ven, digamos, picos muy grandes seguidos de espacios más bajitos, digamos, ¿no? Esta sucesión que hay, ¿no? De volatilidades muy fuertes, periodos de volatilidad muy fuerte, periodos de volatilidad más baja. El espaciamiento entre esos periodos, os lo comento como curiosidad, en la literatura financiera se consideran siempre no lineales, o dicho de otro modo, no hay un ciclo exacto
para poder predecir las volatilidades, sino que son ciclos promedio, ¿vale? Uno puede decir cada 6 meses, imaginaos, es un ejemplo, el Bitcoin aumenta su volatilidad. Bueno, eso podría ser una cuestión interesante, pero claro, no es exacto, es un ciclo promedio, ¿vale? Y a la vista está que lógicamente la separación es variable entre los diferentes clústeres, ¿vale? Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, ahí lo veis en los rendimientos logarítmicos de Bitcoin, rendimientos logarítmicos, perdón, absolutos ahora de Bitcoin, se ve más claro, ¿vale? Porque hemos pasado todo a una misma escala de movimiento, independientemente de que sea negativo o positivo. Y aquí tenéis de los rendimientos al cuadrado, que también se ve bastante bien, que hay diferentes episodios, ¿no?, de volatilidad muy fuertes, seguidos de otros más periodos de volatilidad más bajas, seguidos de volatilidad más alta, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí que es importante, y luego lo vamos a comprobar de nuevo, observar que cuando aumenta la volatilidad se mantiene para formar el clúster, ¿vale? O sea, no penséis que hay reversión en la volatilidad. Es verdad que hay periodos de volatilidad alta y baja, igual que periodos de subidas y bajadas en los mercados financieros, pero que estos periodos se retroalimentan en el corto plazo, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Aquí tenéis el caso de Ethereum, lo mismo, observan picos muy fuertes seguidos de picos más bajitos. En valor absoluto de los rendimientos, mucho más claro aún, esos clústeres. Y en rendimientos al cuadrado, pues también, ahí se observa un poquito. Y en el caso de Ripple, pues más de lo mismo. Vale, aquí fijaos, aquí está esta caída tan fuerte que os comentaba, cercana al 60%. Aquí tenéis en valor absoluto, clústeres muy claros, sobre todo estas zonas de aquí, y rendimientos al cuadrado, pues lo mismo. Vale, por tanto, sí se verifica que no hay autocorrelación en los rendimientos en bruto, pero sí que en los rendimientos al cuadrado y rendimientos en valor absoluto sí que podéis encontrar clústeres de volatilidad. Por último, ¿habrá efecto apalancamiento o no? ¿Qué pensáis? ¿Habrá correlación entre la volatilidad y los rendimientos o no? ¿Qué pensáis? Os dejo un segundín en el chat, a ver si os animáis. ¿Qué esperáis? Recordad, es esa relación mágica que hay entre el SP500 y el VIX. Valentín dice que más compleja. ¿Qué quieres decir con más compleja? Algo hay. No os voy a hacer spoiler. Y que también existe, Dionisio. Pues bueno, no voy a hacer spoiler, me callo. Os voy a poner un cuadro y me decís vosotros si hay algo o no. La primera columna es rendimientos versus rendimientos al cuadrado. La segunda, rendimientos versus rendimientos en valor absoluto. Estas son las correlaciones. ¿Cambiaríais vuestra respuesta o no? No la cambiarías, Valentín. Correlaciones nulas prácticamente. No hay relación entre volatilidad y rendimientos. No hay nada. ¿Vale? No hay efecto apalancamiento en las criptomonedas. ¿Vale? Es decir, puede haber subidas muy fuertes con mucha volatilidad, subidas muy fuertes con poca volatilidad, bajadas muy fuertes con poca volatilidad o con mucha volatilidad. No hay nada definitivo, al menos en el estudio de la serie que podéis ver aquí. A lo mejor si cogiéramos un periodo más corto y analizáramos por ventanas temporales, sí que podríamos encontrar algún momento puntual, ¿no?, de desfase o de correlación. Eso habría que estudiarlo, pero en principio en la serie como tal no hay una correlación clara entre ambas variables, ¿vale? Vale. Atentos, bonus track. Esto es un regalito. Aparte de los típicos stylized facts, ¿no?, o hechos estilizados que se suelen analizar en la literatura, pues hay un par de ellos que me gusta mirar de vez en cuando, que son por un lado la dependencia lineal, por otro lado la reversión a la media. Y para eso vamos a usar dos cositas muy prácticas. Una es el test BDS, no sé si lo conocéis, ¿vale? Es un test que básicamente sirve para descartar comportamientos, digamos, aleatorios, ¿no?, de dependencia lineal. Perdón, no aleatorios, perdón. Es para descartar dependencias lineales en los datos, ¿vale? Eso es lo que quería decir, disculpad que he mezclado dos cosas. Entonces, bueno, pues le he pasado el test BDS a las 3 series para cada criptomoneda,
para los rendimientos logarítmicos, para los rendimientos en valor absoluto y rendimientos en valor cuadrado, y no hay nada. Es decir, en todas ellas se rechaza la presencia de dependencias de tipo lineal, ¿vale? Por tanto, estaríamos ante series cuyo comportamiento es bastante complejo y que aceptarían incluso modelización mediante caos o modelos GARCH, en fin, dinámicas más complejas, ¿de acuerdo? Vale, comenta Dionisio, ¿puede existir combinación lineal de Bitcoin en base a Ethereum y Ripple, por ejemplo? Pues mira, sobre eso, un poquito más adelante, algo veremos, algo veremos. No es una cosa que haya estudiado, ¿vale? No he analizado para esta sesión las correlaciones, se analizan en un momento si entre criptos hay y tal, pero es verdad que hay veces que descorrelacionan y hay veces que no, con lo cual yo creo que encontrarías algo poco correlacionado o no mucho al menos, ¿no? Habría que verlo, pero vamos, es un estudio que se hace relativamente rápido. Vale. Vale, seguimos. Y por otro lado, el análisis de la reversión a la media. Para eso me he cogido el exponente de Harst, ¿vale? En su versión empírica corregida, que es la más aceptada. No he hecho el test estadístico, ¿vale? Se puede hacer, pero no quería complicar la presentación, pero hay un test estadístico para hallar un intervalo de confianza para ver si estamos en el 0,50, en el 1 o por debajo de 0,50, ¿no? Rápidamente, para los que no sepan qué es el exponente de Harst, nos mide básicamente si hay comportamiento aleatorio, ruido, ¿vale? En ese caso, el exponente de Harst está en torno a 0,5 más o menos, normalmente 0,5. Cuanto más cerca de 0,5, más aleatorio es. Si está por encima de 0,5, indica que hay un comportamiento de tipo persistente, es decir, que se retroalimenta la serie. Cuantas más subidas hay, más subidas le siguen. Cuantas más bajadas hay, más bajadas le siguen. Y si está por debajo de 0,50, el exponente de Harst, tenemos un comportamiento de tipo antipersistente, es decir, de reversión a la media, más de lo que sería habitual en una serie de tipo aleatorio. De tal forma que a bajadas le seguirían subidas y a subidas le seguirían bajadas, en caso de tener el exponente de Harst por debajo de 0,50. Como podéis ver ahí, para el caso de los rendimientos logarítmicos, pues están más cerca de 0,50 que otra cosa. Quizás en Ethereum podríamos ver cierta persistencia, pero muy, muy pequeña, pero donde sí que se ve claramente un comportamiento claramente persistente es en los rendimientos al cuadrado y en los rendimientos en valor absoluto. Es decir, lo que venimos diciendo todo el rato. En los rendimientos logarítmicos de las series de criptomonedas no hay gran cosa, ¿vale? No vais a encontrar algo y si lo encontráis es complejo de modelizar, pero sí que podéis encontrar quizás cosas interesantes y además con cierta persistencia en las series de rendimientos en valor absoluto, rendimientos en valor al cuadrado. Por tanto, en las volatilidades de las criptomonedas sí que podríais encontrar cosas interesantes. Y os animo a que investiguéis y apliquéis pues, quizás algún modelo de tipo GARCH o algún tipo de esta historia que donde quizás podéis encontrar algo interesante. Vale. No sé, Dionisio, si ahora ha quedado más claro, no son tendenciales, ¿vale? O sea, bueno, sí, si lo cogemos con pinzas, sí, podríamos decir que Bitcoin y que Ethereum tienen comportamiento persistente. Eso sí, podríamos decirlo porque están más o menos lejos, pero habría que estimar el intervalo de confianza, ¿vale? Si fuera un poquito amplio el intervalo de confianza, depende del tamaño muestrado y la verdad que es bastante grande el tamaño muestrado, o sea que yo creo que sí que se podría considerar. Ya os digo que no he hecho el cálculo para no complicar tanto esto, pero vamos, si no me equivoco, creo que sí que pueden estar por encima estadísticamente de 0,50, cosa en el caso de Ripple, sí que no sucede, ¿vale? Como podéis ver. Bueno, resumiendo esta primera parte, como hemos podido ver, conclusiones. Primero, al contrario de lo que sucede en los índices bursátiles, no hay una simetría clara de ganancias y pérdidas en criptomonedas. Por tanto, se comportan de manera similar a las acciones, ¿vale? No hay normalidad en sus rendimientos y tienen una curtosis muy elevada y colas gruesas. No se detectan autocorrelaciones significativas en los rendimientos, pero sin embargo, sí que podemos encontrar claras autocorrelaciones positivas y negativas también, ¿vale? En retardos largos en los rendimientos al cuadrado y rendimientos en valor absoluto. Y por último, también se aprecia la formación de clústeres de volatilidad. No existe el leverage effect, ¿vale? Siendo la correlación entre rendimientos y volatilidad prácticamente nula, como hemos podido ver. Las series de rendimientos absolutos y rendimientos al cuadrado no presentan patrones de dependencia lineal a tener en cuenta para modelizarlo. Por tanto, no uséis una regresión lineal para modelizar el comportamiento de Bitcoin porque no va a servir de mucho.
Y por último, el exponente de Hurst nos deja claro que hay un comportamiento claramente persistente en el tiempo en las volatilidades de las criptomonedas. Vale. Pues con esto termino la primera parte de la presentación y ahora sí nos vamos a meter manos a la obra con el tema de las estrategias. Vamos a ver 4 estrategias que habitualmente se comentan, ¿no?, en los medios relativos a criptomonedas y vamos a ver si es verdad que funcionan o no y si las podéis utilizar vosotros para la competición, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis las 4 que vamos a ver. Una es el Golden Cross, yo creo que todo el mundo conocéis si no lo habéis oído nunca, pero vamos, cruce de medias, ¿vale? Además de unos periodos muy concretos. En casi todos los medios relacionados con criptomonedas se les pone, ¿no?, como que el Golden Cross es muy efectivo, que se comporta muy bien. Vamos a ver si eso es verdad o no. El múltiplo de Mayer, que ese es un clásico entre las criptomonedas, aunque ya es algo un poquito más concreto, aunque bueno, si lo veis, aunque el múltiplo de Mayer surge en el ámbito de las criptomonedas, es una estrategia que se puede usar en cualquier activo, luego lo comentamos. El follow the shorts, que eso es cosecha propia, ¿vale? Luego os lo cuento. Y los canales de medias móviles, que es verdad que no son una estrategia típica de criptomonedas, pero como Jake Bernstein ha participado en esta edición como ponente, pues me apetecía hacerle un homenaje y por eso he visto una estrategia que que además me gusta mucho, da muy buenos resultados, que es la de canales de medias móviles. Pues vamos a ver qué tal funciona en criptomonedas. Dicho esto, vamos allá. Todo está hecho con TradingView, ¿vale? Ya sabéis que me gusta mucho. El código que es de otros usuarios, pues os lo pongo ahí, y el que es mío, pues también, porque ya lo he publicado también con mi usuario, así que lo podéis encontrar sin problema fácilmente en TradingView buscando simplemente el nombre de la estrategia. Empezamos con el Golden Cross. El Golden Cross o cruce dorado. Básicamente, ¿qué es? Pues ni más ni menos que el cruce de las medias móviles de 50 y 200 días. Ni más ni menos. Cuando la media móvil de 50 cruza al alza a la de 200, todos los medios automáticamente de criptomonedas dicen: se ha confirmado el Golden Cross, el Bitcoin va a dispararse, ¿no? Y a veces pasa y a veces no. Esto es como todo, ¿no? Sobre todo en intradía. En diario, ahora vamos a ver que no funciona relativamente mal, pero es verdad que no tenemos mucha muestra, que es uno de los problemas que vamos a ver en algunos casos. En todo caso, ahí tenéis el script que he usado, que se llama Dump Strategy 2 Golden Cross, ¿vale? Tenéis el enlace, si queréis tomad nota, buscando el nombre, rápidamente os sale en TradingView y lo podéis aplicar a cualquier criptoactivo o cualquier activo en general. Vale. Ahí os he puesto básicamente el gráfico. ¿Vale? Ahí veis, las flechas rojas son cruces a la baja, son ventas, y las flechas verdes son compras. Es verdad que cuando se mete en lateral, como buen sistema de medias móviles, no como cabía esperar, pues no se mete ahí en un enganchón que uno acaba perdiendo dinero arriba y abajo, pero es verdad que cuando coge una tendencia muy fuerte, pues te llevas contigo todo el movimiento. Muy importante también, de cara a todo el análisis que he hecho en este apartado, he utilizado gráficos del exchange Poloniex, ¿vale? Poloniex es uno de los exchanges más veteranos y es de los que tiene una mayor cantidad de datos históricos en TradingView y en otras muchas plataformas, ¿vale? Lleva mucho tiempo y tienen bastantes datos. En concreto, aquí, si no me equivoco, he cogido desde 2016, 2017, depende de Bitcoin, Ethereum, Ripple, etcétera, pero quitando, digamos que se han quitado los 4 o 5 primeros años de la muestra y el resto está completo hasta ahora, ¿vale? O sea que bastante bien. Bueno, pues vamos a ver qué resultados da esto del Golden Cross. Fijaos, en Bitcoin, 4 operaciones. Claro, es que, y 50% en beneficios. Es que con esto dices, bueno, para esto lanzo una moneda y casi me sale mejor, ¿no? O sea, es verdad, la estrategia funciona, da un 292% de rentabilidad, que está muy bien, con un drawdown del 34%, que en criptomonedas no es nada. Bueno, es bastante razonable, pero claro, con esta poquita muestra no podemos decir gran cosa. Aquí tenéis algunos datos, algunas métricas, ¿vale? Claro, el buy and hold en el mismo periodo nos da un 624%. El profit factor sí, claro, 3,79, pero con 4 operaciones. El Sharpe de 0,18, claro, es que no, realmente esto no es concluyente, esto es importante, ¿no? Para todos aquellos que estéis creando vuestras estrategias para la competición,
Si obtenéis una población muy pequeña, ¿no?, de operaciones en vuestros backtest, pues directamente desechad la estrategia, porque es que no tenéis nada concluyente. Mínimo, bueno, y depende mucho del time frame que cojáis, pero mínimo, deberíais tener entre 30 y 100 operaciones en el backtest, y esto depende, ya os digo, mucho de si es intradía o es en diario lo que estáis haciendo, ¿no? Pero que tengáis un mínimo de muestra. Desde luego, con 4 trades no se puede asegurar prácticamente nada. Vamos a ver en Ethereum qué pasa. En Ethereum tenemos 6 operaciones, nos da un 16.600% de rentabilidad, brutal, ¿no? Como podéis ver, nuevamente 50% de ganadoras, una auténtica basura, y si veis el gráfico de la equity nos lo dice todo. Básicamente es que el beneficio lo has ganado en una única operación prácticamente, ¿no? Entonces, igual, cuando veis equities con estos tipos de picos, ¿no?, que hay un tramo muy marcado y el resto es tienen menos subida, digamos, ¿no?, pues básicamente es que está claro que hay una operación ahí que te está distorsionando todo. Y a pesar de que hace un 16.000% de rentabilidad, en el buy and hold hace un 20.000. O sea que una estrategia que tiene tan poquitas operaciones y no supera el buy and hold, realmente deberíamos desecharla también. Y en el caso de Ripple, pues bueno, aquí fijaos, incluso peor, porque encima ha dejado de funcionar en los últimos meses, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es verdad que ha hecho 9 operaciones, pero ha acertado un tercio de las veces, un drawdown del 70% y un 272% de rentabilidad. O sea, para tirar a la basura, porque en el mismo periodo, si hubiésemos mantenido Ripple, ganaríamos un 9.200% de rentabilidad. Entonces, bueno, pues básicamente el Golden Cross, interesante, porque bueno, sí que es cierto que gana dinero, pero es que no sabemos si va a seguir ganándolo con tan poquita muestra. O sea, esto no nos permite asegurar prácticamente nada. Vale, vamos a ver el Golden Cross en 4 horas. De esta forma aumentamos, entre comillas, artificialmente el número de operaciones. A ver si es algo un poquito más curioso, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el Golden Cross en gráfico de 4 horas del Bitcoin. 28 operaciones en un espacio de tiempo, como ya sabéis, hemos cogido de 2016 a 2017 más o menos, pues 5 años. Siguen siendo pocas operaciones, pero bueno, luego tenemos más, ¿no? Nuevamente, la mitad ganadora, la mitad perdedora y un 4.720 de beneficio porcentual, que contra un 3.171 en el mismo periodo, bueno, pues ahí sí que parece que no ha estado tan mal la cosa, ¿no? Hemos superado un poquito al buy and hold, pero claro, tenemos un drawdown del 42%, o sea, una auténtica barbaridad. Vale, seguimos. En el caso de Ethereum, tenemos 25 operaciones, obtenemos un 4.849% de rentabilidad, la mitad ganadoras, pero bueno, lo mismo, más o menos. Sí es verdad que supera el buy and hold, 973%, pero nuevamente muy poquita muestra, un drawdown ya un poquito más exagerado, poca cosa podemos hacer con esto. Y por último, el caso de Ripple, pues bueno, también la curva es bonita, 34 operaciones, pero bueno, en 5 años ya os digo, esto no es nada, un 44% de acierto y un 35.671 de rentabilidad versus un 11.000% en el mismo periodo haciendo buy and hold. Bueno, ya os digo, curioso, pero no lo utilizaría para invertir mi dinero, ¿vale? Ni mucho menos para competir en RoboTrader. Esa es básicamente la conclusión que uno obtiene con el Golden Cross. Evidentemente, si uno le mete filtros, quizás pues puede mejorar un poco la estrategia, pero vamos, de entrada no parece que haya gran cosa aquí. Vamos a ver, ya os digo, podéis trabajarlo, pero yo no es lo que cogería precisamente para operar criptomonedas. Bueno, vamos con algo un poquito más interesante. El múltiplo de Mayer. No sé si lo conoceréis, si lo habéis visto alguna vez. Esto fue creado por un analista llamado Trace Mayer y básicamente consiste algo tan tonto como dividir el valor del Bitcoin por el valor de la media móvil de 200 del propio Bitcoin, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es medir en términos porcentuales cómo de lejos está Bitcoin de su media móvil de 200 periodos. Entonces, lógicamente, si el valor del múltiplo es mayor de 1, se considera que el mercado está en fase alcista. Si es menor de 1, diremos que estamos en una fase bajista. Y lo que dice Mayer y los que siguen este múltiplo es que históricamente se ha comprobado que comprar cuando el precio de Bitcoin, cuando el múltiplo de Mayer se sitúa por debajo de 2,4 es rentable a largo plazo. Eso sí, te comes un drawdown
por el medio a veces de un 50 y de un 70%. Bueno, es una auténtica locura, pero ahí están los analistas que dicen estas auténticas barbaridades sin decir estas cosas que os estoy contando, ¿no? Y otra referencia que se suele usar es el promedio histórico del múltiplo de Mayer, que está en torno a 1,48. Bueno, pues también igual, otra posibilidad. En lugar de comprar por debajo de 2,4, esperar a que cruce por debajo de 1,48, comprar, aguantar el drawdown y, en fin, bueno, es un criterio más. No tiene ningún valor aparente. Entonces, de todas formas, como todo en esto del mundo del trading cuantitativo, trading algorítmico, pues lo que hay que hacer es comprobar las cosas creando las reglas y testeándolas, ¿no? Aquí tenéis un pequeño gráfico mostrando el múltiplo de Mayer, ¿vale? Fijaos cómo se nota, sobre todo cuando ha habido tirones fuertes en Bitcoin, de los burbujones, este es el de 2017, finales de 17, principio de 18, cómo se pega este tirón. Aquí en torno a junio también del 19 y la que tuvimos hacia finales perdón, a principios del 21, antes de las bajadas, y bueno, aquí ya sí que no hemos tenido. Esto es en diario, ¿vale? Esto es para que lo vierais un poquito gráficamente, pero lo he dicho, vamos a ver los cálculos. En 2,4 daría vuelta a la media, ya. Claro, es que lo que esperas es a que cruce por debajo de 2,4, o sea que ya ha hecho la vuelta. Eso es lo que dice la teoría de esta gente, ¿vale? La gente que sigue este indicador. A ver, hay algunos que se curan en salud y te dicen directamente, no, el múltiplo de Mayer es para saber si estamos alcistas o bajistas, no para comprar y vender. Bueno, pero hay otros que sí que se atreven y dicen, bueno, cuando cruza por debajo de 2,4 o de 1,48, ahí hay que comprar. Y dices, ya, bueno, y si compro cuando hace esto, ¿vale? Me como toda esta bajada y luego ya, claro, en algún día remontará. Para eso no hace falta el múltiplo de Mayer, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver qué tal en la práctica. Aquí os he creado yo el script, ¿vale? Lo he llamado... Vale, ok, Valentín, aclarado. Pues os he creado ese script, el Mayer Multiple Strategy, lo tenéis ahí en TradingView. Y yo claro, como ya me sabía que me ibas a decir estas cosas, pues me he creado una variación de la estrategia. Lo que he hecho es forzar a lo más bajo posible, el nivel de 1,48, pero cerrar la posición cuando supera el nivel de 2, porque ahí entiendo que ya se está empezando a alejar mucho de la media móvil de 200 y se te puede girar el precio porque se ha alejado demasiado, ¿no? Pues vamos a ver qué tal el resultado obtenemos. Aquí tenemos el primero, 5 operaciones, poca cosa, eso sí, 80% de acierto, no está mal. 2.842 de rentabilidad, un 10% de drawdown. Bueno, no son cifras malas, pero claro, en el mismo periodo, con un buy and hold, habríamos obtenido un 9.669%. Nada. En principio, poco que hacer. Pocas operaciones y poco que hacer. En el caso de Ethereum, 3 operaciones, menos aún, 233%, eso se acierta todas. Claro, si haces 3 operaciones, difíciles que puede pasar, ¿no? Que aciertes todo. Ahí he variado los niveles de entrada. En el caso de Ethereum, esto es importante, al cambiar la escala, pues cambian también un poco los valores en ocasiones. En el caso de Ethereum, los mejores que he encontrado han sido esos. Entrada por debajo de 1,18, salida por encima de 2,36 en el múltiplo de Mayer. Se obtiene un 699% de rentabilidad, pero claro, buy and hold 22.000%. Nuevamente estamos haciendo el tonto con esta estrategia. Y por último, en el caso de Ripple, ajustando 1.1 y 2.2 de salida, 1945%, 4 operaciones, acierto 3 de 4, drawdown de 33%, nada, pero es con buy and hold 8.751, nada. Pocas operaciones, en fin. Entonces, claro, cuando veáis en los medios de criptos especializados, ¿no? El múltiplo de Mayer se ha situado por debajo de 2,48 o por debajo de 1,4, etcétera, ¿no? Es momento de comprar. Bueno, pues que sepáis que no es nada de otro mundo y que entre hacer eso y comprar cuando hay una corrección muy fuerte es lo mismo, exactamente igual y no hace falta ningún múltiplo ni nada. Pero bueno, sí que es verdad que como idea para crear estrategias, como bien estaba diciendo Valentín, como estrategia de reversión a la media, pues puede ser interesante, ¿no? Analizar cómo se comporta desviándose X veces con respecto a su media de 200. Eso sí que puede ser interesante. Casi puede ser interesante hacerlo al revés, ¿no? De lo que estamos diciendo aquí. Y luego comenta Dionisio, puede estar sobreoptimizando los parámetros. A ver, lo de 2,4, 2,48, perdón. No, 2,4 es, lo he dicho bien. 2,4 es un nivel que han determinado unos analistas, ¿vale? Que se ha tomado como consenso. Y el 1,48 sale del promedio histórico. A partir de ahí, dices, hombre, sobreoptimización no creo. Ya os digo, es un valor que se ha tomado como referencia.
pero no parece que haya sobreoptimización. Ya os digo, el 2,4 no es que dé muy buenos resultados. Es más, casi, como bien decía Valentín, claro, es que te puedes comer una corrección muy fuerte, que es lo que pasa, ¿no? Si tú entras por debajo, cuando cruza la baja del 2,4, en ese momento no te pongas a comprar porque lo más probable es que le quede bastante corrección porque lo más probable es que cruce la media a la baja, se aleje, se sitúe por debajo de 1 y luego ya vuelva a subir. Entonces, lo dicho. Esto de los consensos, ¿no? La media de 200 es la mejor, el múltiplo de Mayer pues en 2,48, etcétera, etcétera. Estos valores, ya os digo, son cosas que la gente elige porque los ha visto 3 veces en un gráfico de diario de los últimos 2 días y ya dicen que ese es el mejor valor. Para nada, ¿vale? Siempre probadlo y ponerlo a prueba creando reglas para poder testearlo. Bueno, de momento vamos de capa caída. Vamos a ver si la cosa mejora un poquito en las siguientes. Vamos a ver esta, a ver qué os parece. La he llamado, esta es creación propia, Follow the Shorts. ¿Tiene algún impacto el número de posiciones cortas que hay en el mercado sobre el comportamiento del precio? Pregunto. ¿Qué opináis? ¿Nadie se le ocurre? ¿Nadie da alguna idea? Sabéis, por ejemplo, que en los índices está la famosa, exacto, ratio put call. Muy bien, Dionisio. Efectivamente, en los índices tenemos todo ese tipo de medidas, ¿no? De tipo contrarian, tipo de medidas utilizadas por los analistas que se basan en la teoría de la opinión contraria y que dicen, hombre, ¿no? Si está todo el mundo corto, está todo el mundo vendido, pues básicamente el mercado tiene que subir, porque claro, hay tantos cortos ya que en el momento que empiecen a cerrarse se produce un short squeeze y empezamos a subir a lo bestia, ¿no? Y al revés también, si hay muy poquitos cortos y muchos largos, pues lo contrario, ¿no? Al final, lo contrario de lo que uno se espera. Bueno, pues en el caso de Bitcoin y bueno, las criptomonedas, es interesante lo que vamos a ver. Fijaos, la estrategia que he creado es muy sencillita. Dado que tenemos en Bitcoin, en TradingView, el total de posiciones cortas de Bitfinex, que es uno de los mercados de derivados de criptomonedas más importantes, pues vamos a coger la media móvil de 50 periodos del total de esas posiciones y cuando el total de posiciones corte a la baja su media de 50, compramos. Y si vuelve a superarlo, vendemos, o sea, cerramos la posición. El script, que os lo dejo ahí, lo he llamado Follow the Crypto Shorts, ¿vale? Y vamos a ver qué sale. Comenta Edu. Tendría impacto si se contabilizan todas las operaciones, incluidas las descentralizadas, ¿verdad? Eso es buena cuestión. Efectivamente, claro, los datos de que disponemos para este tipo de estudios siempre provienen de exchanges centralizados, con lo cual, como es el caso de Bitfinex, ¿no? Que es uno de los más importantes. Pero efectivamente, a lo mejor habría que tener en cuenta los exchanges de derivados descentralizados, los que se negocian en exchanges en DEX, ¿no? Bueno, es un tema que ahí daría mucho debate. Pero bueno, para tener una idea, dices, bueno, voy a coger uno que tenga bastante volumen, que sea relevante y vamos a ver qué es lo que nos sale. Aquí tenemos el gráfico de cómo es esto, ¿vale? Metemos la media de 50 periodos. Este es el gráfico de los cortos, ¿vale? Fijaos cómo aumentaron hacia finales de mayo del año pasado con todo el tema de la prohibición de la minería en China y demás. Pero bueno, veis que es un valor que fluctúa bastante y que da pie a, vamos, parece que hay algo interesante ahí, ¿no? Que puede haber algo interesante. Vamos a ver si es verdad. Aquí tenemos el resultado aplicándoselo a Bitcoin. Vale, aquí el espacio utilizado de muestra es más pequeño, porque los datos de Bitfinex, si no recuerdo, llegaron hasta 2018, hay un año y pico menos de lo que tiene Poloniex. ¿Vale? Entonces, aplicando esto, obtenemos una estrategia, 66 operaciones, aciertan la mitad, bueno, un drawdown de casi el 70%, mala cosa, y un beneficio neto del 285%. O sea que no parece que tengamos una ventaja muy interesante, sobre todo porque el buy and hold en el mismo periodo serían 590,95%. O sea que de momento en Bitcoin esto parece que no funciona muy bien. Vamos a ver en Ethereum. En Ethereum, pues quitando los primeros días, el resto, mira, de hecho pierde. Termina perdiendo un 22, casi un 23%. No acierta ni la mitad siquiera. Un drawdown de casi el 80% con 77 operaciones. Bueno, en principio parece que no tenemos nada. Ahí tenéis las métricas. En fin, buy and hold supera de calle, evidentemente. Pero fijaos qué interesante esta. Aquí lo que he hecho es meterle
los datos de los cortos de Bitcoin a Ethereum, ¿vale? Y nos sale algo mucho más interesante. Estoy viendo que hay un pequeño error porque no está en la escala bien, ¿vale? No es un 3%, será un 3,16, o sea, un 316%. El drawdown sería un 73%, tendría que repetir esto. Aquí parece que hay un pequeño fallo, pero vamos, en cualquier caso la estrategia sí que es ganadora y muestra una constancia, sobre todo en los últimos meses, bastante estable en los beneficios, ¿no? O sea que por aquí sí que podríamos encontrar algo interesante. El buy and hold, me imagino. Ah, vale, es que está mal, claro. Está mal el gráfico este. Está sin corregir por la inversión del capital. ¿Vale? El capital invertido no estaba bien puesto. Bueno, pero lo que vale es esto, ¿vale? Obtiene un 208%, ¿vale? Pero sí es verdad que sigue sin superar el buy and hold, que es complicado, como ya sabéis, y un drawdown del 87%. O sea que, bueno, se parece que mejora un poquito usando como filtro los cortos de Bitcoin para obtener la operativa en Ethereum, ¿no? Pero tampoco es definitivo. Y por último, en el caso de Ripple, pues bueno, sí, aquí sí que parece que tenemos algo más interesante. El drawdown es muy alto, un 71% nuevamente, pero bueno, sí que hace un 1.457%, con más de la mitad en beneficios y superamos el buy and hold. Esto sí que es interesante, ¿vale? Esto es tomando los datos de cortos en Ripple, ¿vale? Igual que antes era tomando los datos de Ethereum cortos o los datos de Bitcoin usados para operar en Ethereum. Aquí son solo los de Ripple, ¿vale? Y bueno, aquí sí, a pesar del elevado drawdown, sí que parece que tenemos una cierta ventaja que supera el buy and hold. Así que bueno, interesante. Ya os digo, no es concluyente, tiene un poquito de mejor pinta que las que hemos visto antes, pero exigiría quizás meterle algún filtro, podría trabajarse quizás en intradía, habría que verlo. Bueno, ahí puede haber algo interesante. Y por último, vamos a ver la de los canales de medias de Jake Bernstein, ¿vale? Como os decía, me apetecía hacer un pequeño homenaje a Jake Bernstein, creo que en sus libros tiene muy buenas ideas, en particular hay uno mítico que es The Complete Day Trader, ¿vale? Sobre esta estrategia, alguna más, el Stochastic Pop y algunas más que ha propuesto Bernstein, hablo en mi página, en Xtrader, ¿vale? Tenéis el enlace a donde se explica la estrategia completa de la operativa con canales de medias. Pero para esta presentación he cogido una pequeña variante un poquito distinta que está en TradingView, que es muy interesante. Fijaos, lo que hacen es coger y calcular los promedios de los máximos y de los mínimos, ¿vale? Utilizando, a su vez, las medias simple, exponencial, la ponderada, la ALMA, que es la de Arnaud Legoux, la SMMA, que es la que se utiliza en el RSI, la LSMA, que es la de la regresión lineal, y la WWMA, que es la media móvil ponderada por volumen, ¿vale? Entonces lo que hace es calcular las medias de los máximos con todas esas medias y hace un promedio de todas ellas y lo mismo para los mínimos. Coge todas las medias y hace un promedio de todas esas medias sobre los mínimos, de 12 periodos, ¿vale? El script lo tenéis ahí, es High Low Channel Multi-Averages Crypto Swing Strategy, ¿vale? Y gráficamente es una cosa como esta. Este script además lleva Take Profit y Stop Loss, ¿vale? Con lo cual acota muy bien los puntos de salida en caso de pérdida de ganancia. He tomado los valores que venían por defecto, ¿vale? Si no me equivoco, sí, por lo que estoy viendo ahí es un 5% de beneficio y un 4,5% de pérdida, ¿vale? Y bueno, pues básicamente lo que dice es cuando cierre por encima del canal, que es este que tenéis aquí, pues compra. Y cuando cierre por debajo del canal, pues es venta al día siguiente, ¿vale? Que es lo que tenéis aquí. Esto es básicamente la estrategia de canales de medias. ¿Esto será rentable o no será rentable? ¿Funcionará o no funcionará? Bueno, pues vamos a ver. Tiene muy buena pinta, ¿no? Esta estrategia saca un 1.421% de rentabilidad, drawdown del 50%, estos son criptomonedas, esto es así. Más de la mitad rentables, 692 operaciones, esto ya es otra cosa, y mucho más vidilla, digamos, ¿no? En esta estrategia. Ya podemos valorar de alguna manera esto. Un profit factor de 1,10, no es muy alto, pero supera 1, ya tenemos algo. Y eso sí, no superamos el buy and hold, 14.335, pero bueno, tenemos aquí un punto de partida interesante. Vamos a ver en Ethereum qué es lo que sucede. Pues también tiene buena pinta, aunque en los últimos meses parece que ha empezado a estancarse. 900 operaciones, 1.255% de rentabilidad, profit factor ligeramente superior a 1, 55% de drawdown. Bueno,
tiene unas métricas interesantes para empezar a trabajar sobre esto. Esto es en diario todo, Dionisio, sí. Va. Y aquí tenemos que el buy and hold, evidentemente, 245.000%, esto no lo supera nadie, con ninguna estrategia, es complicado. Y vamos a ver el caso de Ripple. El caso de Ripple parece que tuvo ahí un pequeño momento de debilidad. De hecho, el drawdown es de un 63%, pero bueno, termina ganando un 138%, 559 operaciones, profit factor de 1,06. Bueno, parece que tiene alguna cosita también interesante. Aquí el buy and hold no está tan lejos, es un 210% en el periodo tomado, ¿vale? Pero bueno, sigue ganando el buy and hold. Eso es muy importante. En líneas generales, si conseguís encontrar estrategias que superen el buy and hold, es la leche, vamos, es posiblemente lo mejor que podéis encontrar, ¿vale? Si superáis el rendimiento de mantener simplemente en el periodo comprado el activo en el que estéis operando, tenéis una estrategia de 10. Esa es básicamente la idea. Vale, pues con esto termino la parte de estrategias. Habéis visto que hay un poquito de todo, había dos un poquito peores, una mediana y una de los canales de Bernstein que no funcionaba nada mal, ¿vale? Ya os digo, es un punto de partida muy interesante. Para terminar la presentación, vamos a ver cómo operar en criptomonedas. Claro, muchos de vosotros seguramente estáis pensando, bueno, y yo ahora si quiero hacer una estrategia para participar en la competición RoboTrader, ¿cómo puedo operar criptomonedas? Y a mí no me las ofrece nadie. Bueno, a ver, buenas noticias, hay un poco de todo. Vamos a ver, vamos por partes. Primero, en DarwinX y por tanto en MetaTrader 4 no hay criptomonedas, pero las hubo en el pasado, ¿vale? Una pena, los hermanos Colón decidieron quitarlas, pero bueno, quizás en algún momento vuelvan a ponerlas. Así que de momento no tenemos criptomonedas en DarwinX, con lo cual no podéis operar criptomonedas utilizando MetaTrader. En VisualChart y en NinjaTrader tenéis los futuros sobre criptomonedas, que ya sabéis que son el Bitcoin, MicroBitcoin, Ether y MicroEther, ¿vale? Y en Interactive Brokers, no sé si Eduardo estás por ahí, por si quieres apuntar Sí, algo en este punto. justo han habilitado en las student accounts criptomonedas en las cuentas que tenéis demo para Interactive Brokers. Así que podréis operar en criptomonedas con Interactive Brokers. Pues es muy buena noticia. Es cierto que además se anunció en septiembre que los clientes americanos las iban a tener. No sé, esto se lo proporciona, si no recuerdo mal, es a través, no recuerdo si eran los Winklevoss o Paxos, bueno, un exchange de estos importante en Estados Unidos les daba la liquidez, ¿vale? O sea que en principio, bien, tiene pinta de ser algo bastante serio. Nada, y si está disponible para los alumnos que compiten en la competición, pues fenomenal, porque podéis poder aplicar muchas de las estrategias técnicas tradicionales a criptomonedas, pudiendo fraccionar bastante el tamaño de las posiciones, cosa que con futuros es más complicado. De todos modos, por si os decidís a hacerlo en mercado regulado con futuros, os comento muy brevemente las características de estos contratos, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, el contrato grande, digamos, de Bitcoin representa 5 Bitcoins, ¿vale? Que eso ahora mismo pues, son $200.000 aproximadamente de nominal, lo cual es una cantidad bastante grande, ¿vale? Y el punto es básicamente $5 de Bitcoin, $25 por cada 5 que se mueva, ¿vale? O sea que digamos que va a $5 el punto, pero bueno, se mueven unidades de 5 en 5. Eso es básicamente la idea. En el caso del micro Bitcoin, tenéis, representa la décima parte de un Bitcoin, por tanto en torno a unos $4.000 más o menos, no llega. Y aquí cada 5 puntos que se mueva, cada $5 equivalen a 50 centavos. En el caso de Ethereum, representa 50 Ethereums, eso es aproximadamente unos $75.000 de nominal, y cada movimiento de 0,50 equivale a $25. Y en el caso del micro Ether, acordaos, por cierto, para los que no lo sepáis, que el Ether es la moneda de Ethereum, ¿vale? Que muchas veces se llama Ethereum a todo indistintamente, no, pero que sepáis que la unidad de cuenta en Ethereum es el Ether. Ethereum es el proyecto en sí, ¿vale? Bueno, pues el caso del micro Ether tiene la unidad mínima, vamos, el nominal representa a 0,1 Ether, ¿vale? Es decir, aproximadamente unos $270 más o menos, mucho más pequeñito, y cada movimiento de 0,50 representa 5 centavos. Comenta Dionisio, ¿cuál es el margen del micro tanto intradiario
como entre días o diario. Pues nada, esta pregunta me la esperaba y justo me viene al pelo porque aquí tienes el cuadro. Bueno, como podéis ver, no hay distinción entre intradía y overnight, ¿vale? No hay margen, no hay margin para operativa intradía, es todo la misma. Entonces, bueno, el grande, como podéis ver, son más de $100.000 de margin en el Bitcoin. En el caso de Ethereum, $81.700. Y luego ya más comedido, pues bueno, $2.471 para el caso del micro Bitcoin y 163 para el micro Ether, ¿vale? Entonces, bueno, yo os recomendaría para operar criptomoneda básicamente que si queréis fraccionar sobre todo y dado que es un activo muy volátil, no recuerdo, Eduardo, cuánto tienen en las cuentas de Interactive Brokers. No sé si era $1.000.000, ¿no? Me parece. Sí, $1.000.000. Bueno, hombre, pues hay que sepáis que ya con solo un contrato de Bitcoin tenéis más de la décima parte de capital en garantías. Entonces, yo os recomendaría que empezaseis bien con los micro o con los propios activos al contado, ¿no? Si están disponibles en las cuentas, porque os va a permitir fraccionar mucho más. Tened en cuenta que uno puede, igual que uno puede coger 10 céntimos de euro, pues puede coger 10 centavos de Bitcoin, ¿no? Pues en este caso son satoshis, ¿vale? Y además, no lo he visto en Interactive como lo tienen exactamente, pero en los exchanges tradicionales de criptomonedas siempre ha habido hasta 8 decimales en Bitcoin. Entonces, a partir de ahí uno puede fraccionar y coger, pues bueno, esas cantidades ridículas de Bitcoin e ir construyendo posiciones en un espacio de precio, ¿no? Incluso crear un grid, ¿por qué no? O sea, ahí ya se puede hacer uno lo que quiera, ¿vale? Estrategias de reversión de la media componiendo la posición en rangos amplios de precios perfectamente con las criptomonedas al contado. Y lo bueno es que tienen tanta volatilidad que no os hace falta realmente apalancamiento, como sucede con los futuros, ¿no? Entonces eso es una cuestión a tener en cuenta. Bueno, pues con esto termino mi presentación. Por supuesto que ahora dejo un espacio para dudas, comentarios, etcétera, pero no sin antes invitaros, por supuesto, a que visitéis mi página web, x-trader.net, donde podéis encontrar información sobre criptomonedas, estrategias, programación, sistemas, novedades de DarwinX, cosas de Interactive Brokers, tenéis un foro donde podéis participar y recientemente he lanzado este pequeño feed de noticias donde podéis ver en tiempo real qué está pasando en los mercados, qué noticias se están moviendo casi al segundo, ¿vale? Para que podáis estar un poquito pendientes de toda la actualidad, de por qué sube o baja algo, pues ahí podéis ver casi en riguroso tiempo real las principales noticias según se disparan, ¿vale? Entonces, bueno, os invito a que visitéis la página, que participéis en el foro y, por supuesto, me escribáis al correo que os decía, x-trader@x-trader.net. Y ahora dicho esto, os dejo espacio para vuestras preguntas. Pues nada, preguntar si queréis a través del chat o abrir el micrófono y preguntar directamente. Voy a poner la cámara y así me veis un poco. ¿No hay cuestiones? Parece que no hay muchas preguntas. No sé si es que las criptos son muy nuevas o es que se lo saben todo, que también puede ser que... Sí, se oye, perdón, Sí, se Roberto. oye perfectamente, sí, sí. Sí, sobre la modelización de los sistemas con criptomonedas, que ha hablado así una pincelada sobre que no se utilizaran sistemas de dependencia lineal o de combinaciones Sí, lineales, sí. pero ¿sabes de alguno que utilicen, por ejemplo, modelos de Machine Learning y que estén dando resultados, bueno, pues que sean interesantes? Por ejemplo, no sé, de árboles de decisión o de cualquier otro tipo de algoritmo que estén dando algo interesante en modelos sobre criptomonedas. Pues de cara a la presentación, a ver, de cara a la presentación no es un tema que no me quería centrar más en la parte estadística tradicional, académica, ¿no? Sí que hay por ahí algunos análisis con, pues eso, básicamente el clásico estudio que aparece en los blogs de Medium, donde se hace análisis con Python y demás. Pero yo no he visto así nada sostenido en el tiempo. Y lo que sí que he visto en muchos de esos trabajos que se publican en Medium
es, en fin, este suceso, ¿no? digamos, de mirar hacia el futuro. Es decir, de que no colocan bien el retardo de la serie y entonces predicen todo muy bien y ajustan todo muy bien con modelos de Machine Learning. Sobre todo con modelos de Deep Learning he visto ajustes perfectos, ¿no? Y decir, bueno, esto está claro que has metido mal los inputs al asunto, ¿no? Más allá de eso, no he visto gran cosa. De hecho, predecir en líneas generales con Machine Learning series financieras, yo después de mi experiencia, creo que es bastante complicado, porque tenemos que pensar, y es la explicación, el argumento que tengo es el siguiente, básicamente hay que pensar que el comportamiento, o sea, las técnicas de Machine Learning están pensadas para, digamos, patrones que ya están vistos previamente que se cumplen de forma regular. Es decir, Machine Learning, por ejemplo, para el análisis de imágenes, la imagen de una mesa, de un pez, de una cara, siempre son más o menos muy similares, se comportan igual. En el caso del mercado, los patrones que se puedan encontrar no son consistentes a lo largo del tiempo y eso dificulta mucho trabajo a un modelo de Machine Learning, ¿vale? Esa es la experiencia que tengo después de bastantes años. Ahora, ya te digo, si buscas por Medium, hay multitud de gente que dice que con eso, con Narwhal, con Deep Learning, con Support Vector Machines, puedes encontrar cosas. Yo os digo que yo, de forma sostenida en el tiempo, que sea consistente, no he encontrado nada. Pero en mi experiencia, a lo mejor Valentín, que sí que trabaja mucho con estas cosas, sí que ha encontrado algo. Ya, todos hacemos árboles de decisión, sí, sí, claro. Por cierto, muchas gracias Valentín y Fermín por vuestra enhorabuena, que he visto ahí en el chat. Gracias Miguel Ángel. ¿Más cuestiones? La pregunta del millón es, ¿cuántos de los que estáis ahora mismo aquí presentes en el chat operáis en criptomonedas o tenéis Bitcoin en el bolsillo? Decid la verdad. Hombre, en el bolsillo. Bueno, en el wallet. Eso sí. Valentín, pues mira, yo no me lo esperaba esto, Valentín. Claro. Por lo que te gusta a ti, hombre, las cosas como en movimiento. Bueno. No se animan, están muy, muy callados. Yo creo que no quieren desvelar que tienen muchos bitcoins guardados. Eso es. Para que les hagamos un seguimiento. Auténticas fortunas. Bueno, mira, hay uno que abrió la cuenta en Binance. Bueno, algo es algo. Ya el primer paso. Sí, ya solo falta meter dinero y comprar. No, a ver, yo esto lo recomiendo en general. O sea, ¿qué se quiere iniciar en criptomonedas? Coge uno 50, 100 euros que le sobren y lo mete ahí y experimenta. O sea, tan tonto como decir, voy a cogerme las 5 mejores de ranking de CoinMarketCap y las dejo ahí 20 años a ver qué pasa. O sea, es tan tonto como eso. No hay que complicarse más. Muy bien. Pues Bueno. si no hay más preguntas. ¿Preguntas a alguno? Si no, lo dicho, repito mi correo por aquí en el chat, ¿vale? Para que lo tengáis. x-trader@x-trader.net. Cuando queráis podéis escribirme. Si queréis los scripts en R, el código de TradingView, la presentación, me lo pedís sin problema, ¿vale? Estupendo.